Ivana von Retek estudió creación literaria en la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM. Es escritora y autora de la saga de piratas Black Dawn. Es también una gran conocedora y lectora apasionada de la novela náutica y la piratería desde niña. El Oscuro Capitán Block es la segunda entrega de esta saga y está publicado por Ediciones B. Pues, Ivana, bienvenida a esta entrevista. Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí. Cuéntame, ¿cuál fue ese punto de acercamiento cuando eras niña que te volviste aficionada a la piratería? Yo creo que toda mi vida estuve rodeada de elementos que me acercaban a ese mundo. Estuve rodeada de mar, estuve rodeada de barcos, estuve rodeada de gente de mar. Y por supuesto, para mí, leer libros, la literatura desde chiquita era una pasión grandísima. Entonces, todo se fue fusionando para que yo encontrara un poco mi identidad o mi placer culposo en los piratas, más mi deseo de contar historias. Y fue así como se dio. ¿En qué momento, qué edad tenías cuando surge toda esta trilogía, esta idea de crear al Capitán Black? La primera vez que empecé a escribirlo yo tenía 13 años, pero la versión original eran 9 tomos de 800 páginas. Era una locura, era una torre de páginas. Entonces, em, era la historia de John, pero qué sigue después, pero qué sigue después, qué sigue después. Y ya cuando entré a la escuela de escritores me orientaron que pues era más inteligente dividirla como una saga que como lo que yo estaba haciendo. Entonces lo dividí, pero sí tengo que decir que desde los 13 yo sabía que la historia de John iba para muy largo. En la primera novela, Johnny Blackdown, vemos los orígenes de Johnny, esta lucha interior entre lo que él le habían enseñado a hacer, pero lo que realmente atraía en sus venas. Vemos la historia de su padre, de su abuelo, cómo se va convirtiendo poco a poco en pirata, cómo pierde su ojo, cómo se genera toda esta hermandad entre ellos. Y en esta segunda parte, ya vemos a un Johnny de 28 años, ya vemos a un Johnny maduro, ya dueño del Satán, ya con el amor de su vida, Margaret, que era pues también su amiga desde niña, ¿no? Y también esta unión de estos hermanos de George y Margaret, cómo van transformándose, madurando, todas estas experiencias que le pasan para para convertirse en lo que ahora son, porque también se vuelven ellos piratas. Cuéntanos de esta maduración de todos estos personajes en esta segunda saga. Han pasado, en la historia han pasado 8 años desde la primera historia. Entonces, obviamente en estos 8 años todos los personajes atraviesan vivencias y experiencias que los hacen madurar, como en la vida real. Por ejemplo, George en el primer libro era como muy posesivo sobre Margaret y aprende un poco a soltarla, a dejarla ir, a ponerla en manos de Johnny. Y John de cierta manera madura un poco para mal. O sea, siento que John va en retroceso. Su vida se vuelve muy cómoda. Ya tiene a los piratas, ya tiene su tesoro, ya tiene a su esposa y a sus hijos en una isla. Entonces, la vida se vuelve tan cómoda y simple para él que empieza como a dar todo por hecho. Y es por eso que en este segundo llega un golpe de realidad enorme. Y Margaret también es la que madura muchísimo, porque antes toleraba un montón de cosas que hacia el segundo libro, después de que han pasado estos 8 años, ella aprende a poner límites, ella aprende a no tolerar ciertas cosas que ella pensaba toleraba en el nombre del amor, pero conforme va madurando también se da cuenta que el amor propio y los límites también son importantes. Entonces, creo que todos atraviesan una serie de vivencias que para el segundo libro ya son completamente diferentes, sus personalidades y su forma de ser que en el primer libro. La esencia es la misma, pero sí están en un momento de la vida completamente diferente.
También vemos cómo se fortalece en este segundo libro la relación madre e hijo, María y Johnny, ¿no? Cómo ya María se hace, pues, capitana de su barco junto con Turco, cómo van madurando estas decisiones de ambos capitanes para dar sentido y emoción a la novela. La convivencia día a día, las lealtades que a lo largo de la novela se van desarrollando. Creo que también es muy importante esta relación madre-hijo y María y Turco. Háblanos un poco de esto. La relación entre María y John es mucho más madura en el segundo libro porque en el primero María acaba de encontrar a su hijo. Entonces, de alguna manera todavía es una madre muy permisiva, muy dulce, muy llena de cariño. Pero hacia el segundo libro, que John, sabemos, empieza a cometer errores garrafales, su madre aprende también a decirle, oye, por ahí no es. Y también a marcar ciertos límites con él, porque la propia personalidad de María se ha vuelto extremadamente fuerte por el cargo que ocupa y por muchos otros factores. Entonces creo que sí se fortalece la relación madre e hijo, porque María ya se atreve a ser más honesta con John sobre lo que está pensando, ya se atreve a decirle a John cuando está cometiendo un error. Y en cuanto a la relación de María y Turco, me encanta porque son co-capitanes y funcionan perfectamente como tal. Si tú te fijas durante el libro, ninguno toma una decisión sin decirle al otro, ¿estás de acuerdo? Y ya que el otro dice, estoy de acuerdo, ya se hacen las cosas. Son un equipo en verdad maravilloso. Lo que ninguno de los dos esperaba es que con la convivencia de día a día, porque comparten un barco, comparten una tripulación, comparten un camarote, se empiezan a desarrollar sentimientos entre ellos dos que era absolutamente inevitable. Y María tiene ganas de volver a sentirse deseada por un hombre, tiene ganas de volver a experimentarse como mujer en los brazos de un hombre, pero Turco tiene mucho miedo a ceder a estas provocaciones por la lealtad que le tiene a la memoria del Capitán Black. Entonces, es muy interesante ver cómo se desarrolla esta dinámica donde ambos se están conteniendo, pero hasta qué punto lo logran. Y también vemos que el hilo de esta novela resulta y empieza cuando hay dos hermanos. El hermano Jeremy, que es el hermano malo, y Max, que lucha también contra todo su ser, contra su propio hermano, porque no está de acuerdo en muchas cosas. Estas venganzas en este segundo libro dan pie también a muchas cosas, muchos sentimientos que se quedan. Creo que lo más sagrado para los piratas, independientemente que son sanguinarios o como lo queramos llamar, es no tocar a las familias, a la mujer, a los hijos. Creo que tienen ese código de lealtad. Y cuando sin querer se sobrepasa este acuerdo, pues ahí se genera la guerra, el caos, la venganza. Es muy interesante esta trama de este hilo de esta segunda parte del libro. Cuéntanos un poco. Es interesante porque si tú te fijas, John y Jeremy son muy parecidos. Tienen prácticamente la misma edad. Los dos tienen una esposa que adoran. Los dos tienen hijos. Bueno, Jeremy tiene solo una hija, pero son padres. Y los dos están sumamente ensañados el uno con el otro. Entonces, de alguna manera, y también se menciona esto en algún punto del libro, es como si se estuvieran viendo al espejo, pero en el bando opuesto. Y realmente el error que comete John, que no lo vamos a decir para no spoilear, pero el error que comete John donde le arrebata todo a Jeremy es justo lo que detona este odio mutuo en la historia. Porque realmente fue un accidente. John no quería cometer ese error, pero sucedió. Y ya que Jeremy llega a un punto donde no tiene nada que perder, entonces se vuelve un villano sumamente peligroso porque ya no le importa nada. De hecho, si te fijas, ya tampoco le importa el tesoro en algún momento. Ya no le importa el tesoro, ya no le importa nada. Lo único que le importa es destruir a Johnny. Y de la misma manera, llega un punto donde a John ya no le importa casi ni el tesoro ni sus piratas, le importa destruir a Jeremy. Entonces,
este odio y este deseo de venganza que se genera entre ellos es poderosísimo y sumamente destructivo porque empiezan a llevarse muchas cosas, vulgarmente dicho, entre las patas, tratando de destruirse el uno al otro. Y es por eso que se llama el oscuro Capitán Blackton, porque Johnny cae en una oscuridad personal muy profunda, entre enojo y venganza. Y Max, que es el hermano menor de Jeremy, realmente lleva toda su vida haciendo lo que su hermano le dice y probablemente hubiera seguido haciendo lo que Jeremy dice si no fuera porque conoce a Margaret. Y algo hace Margaret en él que lo hace cuestionarse todo, 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 todo. Entonces es un personaje que de alguna manera también se topa con un cambio brutal que no esperaba. Creo que dentro de toda esta rudeza y matanzas y venganzas, el amor cambia ciertas partes del corazón de las personas, como tú lo mencionas, a Max, que también pasa con Bonnie, ¿no? Que Bonnie, ¿de qué lado está jugando? ¿En qué momento dice, no me parece lo que están haciendo y no voy a doblegarme y se vuelve a cambiar de bando? También supongamos que fue por el amor que le tuvo al capitán Johnny, ¿no? En la primera novela. Creo que todo esto, María, el mismo amor de amigos como George, que ahora es Pata de Palo Tanner, creo que todo esto influye mucho a estas lealtades, a pesar de que en cierto momento se traicionan, esto sigue fluyendo y es algo que también es relevante en la novela. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, el personaje de Anne Bonny es muy interesante porque ella cree tener el control de absolutamente todo. Como no es ni de aquí ni de allá y siempre hace lo que ella quiere, entonces realmente siente que está en el control de todo. Pero jugando, porque es lo que está haciendo, jugando se da cuenta que se le remueve algo adentro hacia John, cosa que no esperaba, y pierde el control. Y empieza a sacar quién es ella realmente y a qué bando pertenece realmente o a qué bando quiere pertenecer. Y aunque realmente nunca sabemos ni siquiera al final si es buena o si es mala, sí podemos ver que ella pierde el control de sus propios sentimientos, lo cual me encanta porque era un personaje que no parecía que tuviera sentimientos, parecía que simplemente jugaba. Y eso es, yo creo que es de las partes que más me divirtió de escribir su personaje. Y ahora vemos un Johnny ya convertido en padre de familia, con estos hijos adoptados, estos hijos propios, esta hija fuera de matrimonio, y vemos cómo es entregado a él y cómo el mundo da vueltas y se vuelven a repetir historias. En el momento que Johnny no, en el primer libro no se hallaba con su padre, ahora uno de sus hijos no se halla con él y en su corazón desea otra cosa que es totalmente la que Johnny tiene pensado, ¿no? También me encantó estos matices en la novela en que se vuelven a repetir estas historias. Yo creo que la dinámica entre Johnny y su hijo James es una de las que más me gustan, porque de alguna manera Johnny está pagando lo que hizo en el primer libro. Ujú. Sin que sea esa la intención, pero finalmente el almirante James, que era su papá adoptivo en el primer libro, quería que Johnny fuera un cadete naval, pero a Johnny le llamaba la piratería y entonces le rompió el corazón a su padre, con quien nunca se sintió identificado, con quien siempre se sintió distanciado para perseguir su sueño. Y en ese punto Johnny era un adolescente que pensaba solo en él, no pensaba como papá porque no era un papá. Pero ahora en el segundo libro, él es un papá, él quiere que sus hijos sean piratas, y ahora resulta que James, que irónicamente es el que se llama James, no quiere ser pirata, no se identifica con Johnny, no siente una conexión hacia Johnny, porque además ni siquiera es su hijo biológico, igual que John del almirante. Y entonces James, el chiquito, de alguna manera le rompe el corazón a Johnny por ir a buscar lo que realmente le llama. Entonces es muy interesante cómo John tiene la oportunidad de explorar como padre en este segundo libro lo que él le hizo sentir al almirante en el primer libro. ¿Y cómo te nace la idea de este
tesoro de Cortés, que en alguna vez lo escuchamos cuando estudiábamos historia, ¿no? Que están en búsqueda, que lo encuentran, todo lo que trae alrededor este mito, esta historia, este tesoro real. Cuéntanos un poco. Eso es un poquito de historia y un poquito de juego, porque se dice en la historia que obviamente Cortés recibía mucho, mucho oro, o robaba oro, o un poco de las dos. Tenía mucho, mucho oro y era de las posesiones más preciadas en ese punto. Y se dice que cuando la conquista se empezó a salir de control, cuando él empezó a perder el control, escondía este oro. Esto no es como un dato histórico, se dice. Hay mucha gente que dice que tiene puntos en el Caribe o en otros lugares donde escondía ese oro, pero era nada más oro. Yo me tomé la licencia creativa de que fuera de todo: oro, diamantes, rubíes, perlas, plata. Y entonces en el libro, este tesoro es un tesoro que son hectáreas y hectáreas y hectáreas de riquezas acumuladas a lo largo de muchísimos años. Sí está basado en la leyenda del oro de Cortés, pero no es exactamente como la historia lo dicta. Y también ver que este amigo George va a dar todo por Johnny. Es súper leal hasta cierto punto de la novela, que es cuando Johnny empieza como que a cegarse por su odio, por lo que le hicieron. Le dan a Johnny donde más le duele, que los lectores tienen que apurarse a leer para llegar a ese punto. Está destrozado, está oscurecido. Aquí se le convierte en este suceso su corazón negro y en cierta manera, aunque él es leal, lo traiciona porque llega al punto de decir, es que no quiero que te pierdas más en este oscuro corazón que te está convirtiendo a partir de este suceso. Me gusta mucho el personaje de George porque dice, lo haré, no lo haré, sí soy leal a él, pero porque lo quiero, porque lo amo como mi capitán, como mi hermano, porque recordemos que ellos estuvieron juntos cuando eran del lado bueno, ¿no? Del lado bueno de la, Desde de toda la la, vida. de toda la vida, exactamente. Es Y que, es este juego de decir, ¿lo hago o no lo hago? Aunque sé que me lo puedo echar encima, ¿no? sí, Cuéntame un poco. es que realmente el foco siempre va a estar en John porque es el protagonista de la historia, pero George también atraviesa por una transformación brutal y por un cambio de lealtades, o por lo menos se cuestiona sus lealtades, porque cuando todo está bien con John, le es fácil saber que mi lealtad está con John y punto. Pero cuando no todo está bien con John y él empieza a sentir que está perdiendo a su mejor amigo, aparecen otras tentaciones. Aparece la tentación de María, que no vamos a decir qué pasa, pero aparece Ujú, la tentación de María, que si él estuviera en mejores términos con John, ni siquiera sería una tentación. Y sin embargo aparece. Aparece la tentación de arrebatarle a Johnny su venganza con tal de no verlo, como bien dices, oscurecido. Y es que los piratas tienen mucho miedo de que finalmente Barba Negra, que es el villano del primer libro, ujú. abuelo de John. Entonces, está en sus venas esa maldad, está en sus venas esa capacidad de destrucción, de hacer daño. Entonces, lo que piensan los piratas y los amigos y la familia de John es, si nosotros no ponemos un alto a esta avalancha de odio que se está desbordando, se va a volver Barba Negra. Y entonces Ujú. todo lo que hizo el Capitán Black para regresarle a la piratería ese equilibrio y esa belleza va a haber servido para nada, y el primero que se va a querer cortar las venas es John. Entonces, de alguna manera, algunos empiezan a optar por traicionarlo con tal de salvar su verdadera esencia, porque John realmente no es malo, pero tiene la capacidad de ser muy malo. Y también como todas las enseñanzas que le dio su papá en el primer libro, que le dijo, tú puedes tener a tu esposa, pero vas a tener pues muchas mujeres, porque así es el mundo del pirata, ¿no?
Y aquí en este segundo libro vemos cómo Margaret pues, se encuentra con la mamá de Suri. Y en cierta Sí, parte de la novela, pues tienen que convivir, le guste o no le guste, tienen que hacer esa alianza entre mujeres por cuidar a sus hijos, que tanto amaba John. claro. Aquí en el segundo libro nunca se revela, porque ni siquiera yo lo sé. O sea, John es mi personaje y ni siquiera yo lo sé. No sé si en estos 8 años le ha sido infiel a Margaret o no. Em, Cuando empieza este segundo libro, han pasado 3 años desde que John no ve a Margaret. Ujú. Yo no sé si en esos 3 años han pasado cosas o no. Probablemente sí, pero no lo sé. Lo que sí es verdad es que en el primer libro el Capitán Black le dice a John, es que la piratería, ser un capitán pirata requiere todo lo que tú eres. No, no puedes ser un esposo ejemplar y un capitán pirata ejemplar al mismo tiempo. No vas a poder. Y Johnny en ese momento estaba muy enamorado y estaba muy joven, muy inmaduro todavía, y le dice, claro que sí puedo. Yo la amo, todo se puede, juntos hasta el final. Y en este segundo libro se da cuenta que tiene toda la razón. No, no puede ser el esposo de Margaret y no puede ser propiamente el papá de sus hijos. De hecho, por eso se lleva tan bien con Tirsa. Tirsa, recordemos, es una prostituta que él embarazó sin querer, en el primer libro, pero se vuelve su mejor amiga y tiene una relación increíble con ella porque Tirsa no le exige nada. Tirsa no le exige ni dinero, ni que la venga a visitar, ni siquiera le exige que se haga cargo de su hija. John lo hace porque la quiere. Pero Margaret sí llega a un punto donde le corresponde exigirle cosas a John que él no le puede dar. Y cuando John le está dando a Margaret lo que ella exige, los piratas le empiezan a exigir cosas a John que mientras él cumpla con Margaret no les puede dar. Entonces es un constante, lo están jalando de un lado y de otro hasta que lo parten. Y en verdad, en este segundo libro lo parten. Sí, inclusive también los piratas en cierto momento, aunque le son leales a él, pues dudan, ¿no? Dudan de si John va a decidir por su familia o va a decidir por ellos, porque para todos ellos, pues John es su líder, su padre, por así decirlo, porque pasan más tiempo pues con él. Familias, no se habla mucho de que los demás tengan familia más que la familia de John, ¿no? Pero creo que aquí saben que van a perder su vida en las peleas y sin embargo siguen con él. Claro, Hasta en el momento más oscuro de la novela, están con él. sí. Sí, realmente, a pesar de que en algún punto sí se cuestionan su lealtad, sí cuestionan si John realmente está capacitado para ser el capitán de capitanes, como lo llaman. Sí se quedan con él hasta el final, pero no porque crean que él es el indicado, sino pura y absolutamente por el cariño que le tienen. Realmente todos los piratas vieron a John crecer desde que era un niño. John llegó a esa tripulación desde que él tenía 19 años, era un cadete naval, más o menos prisionero, no sabía ni lo que estaba haciendo. Y lo vieron transformarse en un capitán de capitanes, lo vieron luchar por la piratería, lo vieron entregarse a la piratería y a lo largo de todo ese tiempo, pues obviamente han desarrollado un cariño enorme hacia él, que están enojados con él, están muy enojados con él, pero el amor que le tienen de alguna manera sobrepasa todas esas cosas, al menos en gran parte de la historia. Y para no spoilear más, pero el final se queda abierto para esperar este tercer libro. ¿Cuándo lo tendremos con nosotros, este tercer libro? En términos de fechas no lo sé, pero sí falta mucho tiempo para que sepan cómo acaba, porque el tercer libro es una precuela, el tercer libro es la historia del Capitán Black. No, Sí. no me digas esto, por favor. Sí. Entonces, el cuarto libro, los dos ya están bastante echados a andar, o sea, ya está.
El cuarto libro sí tengo que decir que es una bomba, es la épica conclusión de esta saga y sí tengo que decir que es una bomba. O sea, en verdad es lo más fuerte que he escrito en mi camino como escritora. No fue fácil, pero sí creo que es un regalo para todos los lectores, solo que falta mucho. Y hay que comentarle a nuestros escuchas que este libro pues está impreso, está en ebook y está en audiolibro. Yo tuve también la oportunidad de a la par irlo leyendo y irlo escuchando y me encantó la narración porque hace la chica que está narrando la voz de niño, cuando están en la proa, en la guerra, o sea, Sí, es muy agradable escucharlo también en audiolibro. Se lo recomiendo bastante porque sientes que estás ahí. Cierras los ojos y vas totalmente. escuchando la narración y te vas imaginando todo. Sí, Karina Castillo, que es la que lo narró, hace un trabajo impresionante, más en el segundo libro que en el primero, porque en el Ujú, segundo no solo se transforma en piratas, se transforma en niños chiquitos. ujú. Y fue muy emocionante escucharla. Y sí, efectivamente el libro está en modo impreso en todas las librerías, también lo pueden pedir por Amazon, está en modo ebook, está en Kindle, en modo audiolibro. Y, y es que está en todas partes, no les va a costar trabajo conseguirlo y creo que sí vale la pena. Mientras tengan más de 15 años, porque sí tengo que decir que este libro no es para niños chiquitos, pero mientras tengan más de 15 años es una aventura para todos que realmente es de esas historias que se quedan contigo, te impactan, te tienen atrapado y no se te olvidan nunca. Sí, inclusive se me hizo más sanguinarias unas escenas de esta segunda novela que de la primera, porque eres muy descriptiva en cuando pasan dichas escenas y dices, ¡ay! Pero fue así, ¿no? O sea, tenía que ser Sí, así. aquí se derrama sangre. En el segundo libro, en el primero también, pero el primer libro es violento porque hay cañonazos, espadazos y como una buena aventura de piratas. Pero el segundo libro es más crudo, es más cruel, es más violento de una forma meticulosa. Y eso es lo que debo de confesar que me divirtió mucho escribirlo, pero sí está fuerte. Fue la presentación de esta segunda parte. ¿Cómo ha sido la retroalimentación de los lectores de los dos libros que ya están impresos? Fue el martes la presentación y fue una sorpresa enorme para mí porque era martes a las 5 de la tarde, que para muchos sigue siendo horario laboral, el clima como está, y yo pensé que no iban a llegar, y con toda razón. Y en verdad se llenó la librería a tope, a tope, a tope. Pueden ver las fotos en mis redes, que ahorita se las doy. Em, una cantidad de lectoras y lectores emocionados con tantas cosas que contarme, con tantas cosas que preguntarme. Es impresionante en verdad de qué manera mis lectores se han enamorado de los personajes. Creo que más que emoción de la historia, que la hay, de qué manera se han emocionado por los personajes. Pues a mí me gustaría en algún futuro ver esta saga en novela gráfica. Creo que sería muy interesante. Sí, sí, voy, absolutamente. De hecho, te voy a dar mis redes, que la que uso es Instagram, es Ivana-von-reteg, y todo lo que vaya sucediendo con la novela, hasta arte o dibujos que luego me mandan, luego ahí lo pongo. Entonces, por favor, para que me sigan, porque me encanta estar en contacto con mis lectores, me gusta mucho tener intercambios con ellos, entonces, para que me sigan. Pues yo te agradezco mucho tu tiempo, Ivana, para esta entrevista. ¿Te gustaría agregar algo más? No, muchísimas gracias a ti.